Bueno, entonces en el 18.3 tenemos una celda. Sabemos que tenemos acceso a magnesio y su sal, a plata y su sal, y sabemos que esta celda es galvánica. Si es una celda galvánica, debe ser espontánea. Entonces, si tenemos celda galvánica, espontánea, la potencial de reducción estándar debe ser positivo. Bueno, entonces si es positivo, cuando yo hago la potencial de la celda, es igual a la potencial de la reducción del cátodo menos la potencial de reducción del ánodo. Para que sea positivo, cuando busco mis dos sustancias, el magnesio y la plata, voy a hacer el valor menor para el cátodo. Entonces el cátodo va a ser la potencial de reducción de la plata. Y el ánodo va a ser la potencial de reducción del magnesio. Entonces hago este cálculo y me da la suma es 3,169 voltios. Bueno, entonces la FEM es igual a este. ¿Así está bien? Solo para practicar, en caso que necesitamos escribir la ecuación química balanceada, podemos notar que la reducción que ocurre en el cátodo, tenemos el 0,799 de la plata. Entonces es la plata que va a reducirse. Por lo tanto, es el magnesio que va a oxidarse. Entonces necesito balancear los electrones. Debo tener 2 electrones en la plata, por lo tanto 2 de plata. Entonces mi ecuación total sería 2 plata positivo más el magnesio neutro forma 2 plata neutro más el magnesio 2 positivo. Y podemos poner acuoso, sólido, sólido y acuoso. ¿Así está bien? ¿Preguntas? Ok, vamos a continuar. La razón que en esta ecuación de semireacción yo tengo un 2 aquí, 2 y 2, porque la cantidad de electrones en ambos semireacciones debe ser igual. ¿Okay? Entonces, para balancear las ecuaciones hay que tener la misma cantidad de electrones.
Este va a tener el efecto también de balancear la carga. Por ejemplo, aquí en los reactivos tengo 2 positivo y aquí en los productos tengo 2 positivo. Entonces, la carga en una reacción siempre debe estar balanceada. Misma carga total en los reactivos, misma carga total en los productos. Si la carga no está balanceada, hay un problema. Ahora, vamos a conectar la potencial de la celda a el cambio de energía libre de Gibbs. Habíamos dicho que, si la potencial es positiva, es una reacción espontánea, pero en el capítulo anterior de termoquímica habíamos visto que el cambio de energía libre de Gibbs nos indica si una reacción es espontánea o no. Entonces, debemos tener una fórmula para conectar esas dos ideas. Y aquí está, por dicha. El cambio de energía libre de Gibbs es igual a negativo N, el número de moles de electrones que fluye en la reacción balanceada, F, la constante de Faraday, que tiene unidades de joules entre volt-mol, y E, la potencial de la celda, también conocido como la fuerza electromotriz. Y sabemos que delta G es negativo para una reacción espontánea. Entonces, si la potencial de la celda es positiva, este lo va a hacer el producto negativo y por lo tanto delta G negativo y la reacción espontánea. ¿Okay? Ahora, vamos a utilizar la misma reacción entre el zinc y el cobre 2. Habíamos calculado anteriormente la potencial de la celda igual a 1,099 voltios. Para esta reacción vamos a calcular el cambio de energía libre de Gibbs. Entonces, yo tengo que notar las semireacciones porque las semireacciones nos indican la cantidad de electrones que fluyen. Esta cantidad aquí debe ser igual si tengo que multiplicar una semireacción para equilibrar los electrones, está bien. Y aquí yo tengo la cantidad de moles de electrones. Puedo calcular la potencial de la celda otra vez para recordarnos cómo hacerlo. Y ahora voy a utilizar este cálculo de delta G. 2 moles. No, perdón. Ese debe ser. Tengo un chancecito para cambiar eso. Este no tiene unidades. Porque ya es la cantidad de mol. Ese debe ser entre mol. Entonces ese va a ser entre mol. Y ese también va a ser entre mol. Ok, entonces buscamos el cuadro con los potenciales de reducción estándar. Encontramos los que son relevantes a esta ecuación. Verificamos que la cantidad de electrones es igual para que tenemos el valor de N. Utilizamos la potencial de reducción para calcular la potencial de la celda. Es siempre la reducción del cátodo menos el ánodo. Okay. El cátodo corresponde a la sustancia que se reduce y el ánodo corresponde a la sustancia que se oxide. Y ahora con el delta G tengo 2. Esa es la constante de Faraday y la potencial de la celda.
Notamos que voltes y voltes se cancela. Entonces aquí yo tengo delta G en joules entre mol, pero solo debo tener 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Ah, no, perdón. 3 cifras significativas por este constante de Faraday. Y aquí está. Más cómodo reportarlo en kilojoules entre mol. ¿Preguntas aquí? Veo que alguien tiene una pregunta en el chat. Bueno, supongo que estamos utilizando este como si fuera solo 3 en la constante de Faraday. No, la pérdida del signo negativo es solo un error mío. Vamos a hacerlo así. Ya. Bien. Entonces aquí tenemos este constante de Faraday, solo tiene 3 cifras significativas, aunque está ambiguo porque termina en ceros. Voy a decirle que este tiene 3 cifras. Entonces la respuesta final está limitada a 3 cifras significativas. ¿Algo más con mucho gusto? Si usted quiere convertir directamente a kilojoules, sería 96,5. ¿Ok? Entonces, ese sería kilojoules entre volte mol. ¿Ok? ¿Otras preguntas o comentarios? Ok. Entonces ahora vamos a ver la diferencia entre la celda voltaica y la celda electrolítica que va a aparecer aquí. Entonces aquí tenemos la celda voltaica, también conocido como una celda galvánica. Tiene siempre oxidación del metal más activo, es decir, más hacia arriba en la serie de actividad de los metales o con potencial de reducción más negativa para resultar en la potencial de la celda positiva y una reacción espontánea. Las celdas voltaicas producen electricidad, entonces podemos utilizar esos para iluminar un bombillo, para que un juguete pueda funcionar o manejar un carro eléctrico.
Entonces, las celdas voltaicas son baterías. ¿Ok? Tenemos energía potencial almacenado en los reactivos y este está convertido en energía cinética en la forma de flujo de electrones y flujo de carga. ¿Okay? Y esta energía cinética puede realizar trabajo como encender un bombillo. En comparación, tenemos las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas tienen reducción de un metal más activo, es decir, reducción del metal con potencial de reducción más negativa. ¿Okay? Entonces, su potencial de la celda es negativa, que corresponde a una reacción no espontánea, y este consume electricidad. Entonces, aquí tenemos un diagrama y podemos notar que aquí el cátodo sigue siendo el sitio de reducción. El ánodo sigue siendo el sitio de oxidación, pero el signo es opuesto. Aquí, en la electrolítica, voy a notar que el cátodo es el sitio de reducción siempre. En ambos casos. ¿Ok? Lo que va a variar es que aquí el cátodo es positivo en la celda galvánica y aquí el cátodo es negativo en la celda electrolítica. ¿Ok? La celda electrolítica consume electricidad, entonces hay que conectarla a una batería. Esta batería es una celda galvánica. ¿Ok? Entonces aquí tenemos electrones que fluyen del ánodo al cátodo siempre, pero la fuerza impulsora de la reacción viene de esta batería. Entonces aquí, en la celda electrolítica, vamos a tomar energía cinética, que es el flujo de electrones. Este va a realizar trabajo sobre la celda electrolítica y va a forzar una reacción no espontánea, que en este caso es la oxidación de cobre y la reducción de zinc. En la celda galvánica tenemos la reducción de cobre y la oxidación de zinc. Es la reacción al revés. Aquí espontánea y al revés no espontánea. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Bueno, vamos a continuar. Habíamos dicho que la fuerza electromotriz, la FEM, la potencial de reducción de la celda, depende no solamente de las semireacciones, sino también de la concentración y la temperatura.
Para tomar en cuenta esta, vamos a utilizar la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst nos indica que la potencial de la celda no estándar es igual a la potencial de la celda estándar menos R, la constante de gases ideales, por T, la temperatura, sobre N, la cantidad de moles de electrones, F, la constante de Faraday, por el logaritmo natural de Q, el cociente de la reacción. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la potencial de una celda con cobre y cobre 2, zinc y zinc 2, con la concentración de cobre 2 igual a 0,1 molar, la concentración de zinc 2 igual a 0,50 molar y la temperatura a 300 Kelvin. ¿Ok? Esa es nuestra celda, es nuestra reacción. Habíamos calculado ya 2 veces la potencial de esta celda, 1,099 voltios. La potencial de la celda estándar sigue siendo la potencial de reducción del cátodo menos la potencial de reducción del ánodo. Ahora, sabemos que este es las semireacciones. Entonces, N es igual a 2. Hemos calculado la potencial de reducción de la celda del cátodo menos el ánodo, donde cátodo es el sitio de reducción. Aquí es el cobre que se reduce. Entonces, esa es la potencial del cátodo. Utilizamos esta ecuación de Nernst, donde R debe tener unidades de joules, T debe tener unidades de Kelvin. ¿Okay? Entonces, aquí sustituimos esos valores. Esa es la ecuación, la constante de gases ideales con unidades de joules, temperatura en Kelvin. 2 es la cantidad de moles de electrones en la ecuación química balanceada, o es decir, las semireacciones balanceadas. Y el logaritmo natural, Q es la cociente de la reacción, entonces sería concentración de zinc sobre concentración de cobre 2, o concentración de zinc 2 sobre concentración de cobre 2. Siempre productos sobre reactivos. Y aquí está, productos sobre reactivos. Ponemos todo eso en la calculadora y nos da la potencial de la celda igual a 1,094. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien entonces? Ok, súper. Uh-huh. Ok. Entonces aquí siempre cuando tenemos una ecuación química, vamos a buscar esos valores en el cuadro de potenciales de reducción estándar. ¿Okay? Necesito saber las semireacciones balanceadas para que pueda saber cuántos electrones fluyen en la reacción. Tengo que saber la potencial estándar de reducción para calcular la potencial de la celda. Siempre es la potencial de reducción del cátodo menos la potencial de reducción del ánodo. ¿Okay? Ahora, vamos a tener
¿ya? El cálculo del potencial de la celda estándar. Entonces, si estábamos en condiciones estándar, concentraciones de 1 molar, temperatura de 25 Celsius, ese sería el potencial de la celda. Pero ahora tenemos diferentes concentraciones de las sales y una temperatura diferente, entonces voy a utilizar la ecuación de Nernst. En la ecuación de Nernst voy a elegir la constante de gases ideales que tiene unidades de joules. Voy a sustituir Kelvin, 300 Kelvin dado en la pregunta. Si la pregunta le da temperatura en Celsius, por favor convertirlo a Kelvin. 2 viene de aquí, la cantidad de electrones que va a fluir. Constante de Faraday, ustedes van a tenerlo en su formulario. El logaritmo natural del cociente de la reacción. El cociente de la reacción siempre es igual a productos sobre reactivos. Y bueno, dado que estamos en disolución acuosa, sería la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. ¿Ok? Entonces, el producto, bueno, yo tengo acuoso y sólido. Voy a ignorar el sólido, entonces necesito la concentración del zinc 2, dado una pregunta, 0,150 molar. Sobre reactivos, yo tengo zinc sólido y cobre 2 acuoso, voy a ignorar el sólido, entonces solo necesito la concentración del cobre 2, aquí está, 0,100 molar. Entonces ese es el Q. Como siempre, cuando tenemos una fórmula, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores que pueden variar. R y F siempre son iguales, pero los demás pueden cambiar. Ustedes van a recibir toda la información excepto uno. O en este caso, puede calcular la potencial de la celda. Tiene T, tiene N, tiene lo que necesita para calcular Q. Entonces, hay que calcular la potencial de la celda en condiciones no estándares. Pero es posible que tiene toda la información excepto la temperatura. Y hay que calcular la temperatura. Es posible que tiene toda la información excepto la concentración del producto. Y hay que calcular la concentración del producto dentro del cociente de la reacción. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un ejemplo. Quiero saber si ustedes van a pedir, bueno, el ejemplo 18.6 dice, prediga si la siguiente reacción procederá espontáneamente a 298 Kelvin, tal como está escrito. Cobalto sólido más el hierro 2 acuoso produce cobalto 2 acuoso más el hierro sólido. Dado que la concentración del cobalto 2 es 0,15 molar y la concentración de hierro 2 es 0,68 molar. Entonces, lo que necesitamos aquí, sin duda, es la potencial de reducción de las dos sustancias. Entonces, simplemente pueden regresar a donde tenemos este.
aquí. Entonces necesitamos el cobalto y el hierro. El hierro menos 0,440. Y el cobalto, uy, no lo veo. Entonces, como ustedes pueden imaginar, esos cuadros, hay unos que son más amplios, más completos que otros. A ver si ese es igual, yo pienso que sí. Ok, entonces seguro en esa pregunta yo lo tengo escrito. Entonces aquí notamos que el hierro se reduce, hierro 2 pasa a hierro neutro, reducción ocurre en el cátodo. La potencial de reducción del cobalto es negativo 0,28 voltios. ¿Okay? Quiero saber si ustedes quieren continuar con esta práctica o no, o solo quieren que yo continúe. Ok, muy bien. Voy a esperar un momentito para que ustedes tienen chance de realizar esta práctica. Entonces, tenemos la ecuación química balanceada. Tenemos las concentraciones y la temperatura. Entonces, podemos identificar que es el hierro que se reduce. Entonces, esa es la reducción del cátodo. Buscamos la potencial de reducción estándar de cada elemento. Thank you, honey. Perdón, solo mi hijo tratando de cuidarme. Bueno, entonces, con este podemos identificar la cantidad de electrones que va a fluir. Otra vez es 2. No siempre va a ser 2. Puede ser 1, 2, 3, 4, 6. Va a variar, depende de la ecuación balanceada. Calculamos la potencial de la celda estándar. Esa es reducción del cátodo menos la potencial de reducción en el ánodo. Entonces el hierro corresponde al cátodo. Entonces el cobalto es en el ánodo. Entonces hacemos este. Ese nos da la potencial de la celda estándar, negativo 0,16 voltios. Entonces, esta celda en condiciones estándares sería no espontáneo. Ahora vamos a ver con la ecuación de Nernst cuál es la potencial de la celda en las condiciones no estándares, tomando en cuenta la concentración de cada sal y la temperatura. Entonces, sustituimos los valores. Hay que poner atención que es la concentración del cobalto sobre la concentración del hierro. Entonces 0,15 sobre 0,69 en el cociente de la reacción. Ponemos todo eso en la calculadora y nos da potencial de la celda negativo 0,14 voltios. Entonces podemos notar que aún es no espontáneo, pero es menos no espontáneo, ¿verdad? Entonces es un poco mayor la potencial. Podemos imaginar que si tenemos diferencia en concentración más extremo, tal vez otra temperatura, es posible forzar la reacción a ser espontánea. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la ecuación de Nernst, otra vez. Y vamos a utilizar este para calcular la constante de equilibrio, Kc, de esta reacción. Entonces, la constante de equilibrio. Cuando estamos en equilibrio, ¿cómo varían las concentraciones de cobalto 2 y zinc 2 en equilibrio? En el equilibrio, ¿cómo varían concentraciones?
No varían, ¿verdad? Ujú. Toda la razón en el chat. Entonces, si las concentraciones no varían, cuando estoy en equilibrio, para que no varíen las concentraciones, no hay flujo de electricidad. Entonces, si estoy utilizando la ecuación de Nernst, puedo calcular la potencial de la reacción de la celda estándar. No hay ningún problema. Y en el equilibrio no hay transferencia neta de electrones, porque esas dos concentraciones deben ser constantes. Entonces, si no hay transferencia neta de electrones, si no hay flujo neto de electrones, la potencial de la celda es 0 y Q es igual a K. Entonces, con la ecuación de Nernst, voy a poner aquí 0 para la potencial en condiciones no estándares. Perdón. Y Q es igual a K. ¿Sí está bien? Entonces, lo que yo quiero hacer es despejar K, la constante de equilibrio. Ahí está. Voy a despejarlo paso a paso. Primero, este se resta, se trae positivo al otro lado. Voy a multiplicar por el recíproco de esta fracción y sería E elevado a la potencial estándar por N por la constante de Faraday entre RT. Okay. Entonces, para esta ecuación, voy a sustituir la potencial estándar, acabo de calcular. 2 es la cantidad de electrones que fluyen cuando la ecuación está balanceada. Constante de Faraday, lo tengo, 96.500 joules entre volt y mol. Constante de gases ideales con unidades de joule y temperatura en Kelvin. Entonces, la constante de equilibrio para esta reacción es 8,56 por 10 a la 36. Vale que es grande. Entonces, la constante de equilibrio es tan enorme que podemos ver la razón que típicamente utilizamos la flecha solitaria, porque básicamente aproximadamente 100% de la reacción va hacia los productos, porque su constante de equilibrio es enorme. ¿Está bien? ¿Preguntas aquí? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Así en el chat. Muy bien. Si hay una pregunta. Yo espero. ¿Por qué el logaritmo natural aquí desaparece? El logaritmo natural es equivalente al logaritmo en base del número de Euler. Entonces, la función inversa del logaritmo natural es e elevado. Entonces, por ejemplo, si yo hago e elevado al logaritmo natural de k es igual a k. Esa es la función y la función inversa. Entonces se desaparecen. Entonces lo que he hecho aquí es hacer e elevado a ambos lados de la ecuación. Ahora sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos varias prácticas. En el texto, ustedes simplemente siempre deben tener cuadros de constantes de
cuadros de potenciales de reducción estándares disponible. Ese se encuentra en uno de los apéndices del texto. No recuerdo cuál apéndice es porque es diferente en el Chang y en el Brown. Es como el apéndice E o algo así. Va a encontrar cuadros enormes con esos valores. Entonces, en este ejemplo, vamos a calcular la constante de equilibrio de la siguiente reacción a 25 Celsius. Es la reacción entre el estaño y el cobre 2. Y notamos que el estaño se oxide a estaño 2. El cobre 2 se reduce a cobre 1. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo la potencial de reducción de cobre 2 a cobre 1. Y ustedes pueden utilizar la ecuación de Nernst para calcular lo demás. Y en el otro ejemplo, hay que calcular el cambio de energía libre estándar para la siguiente reacción a 25 Celsius. Okay. Aquí tenemos potenciales de reducción. Ese del calcio es negativo, ese del oro es positivo. Es un poco difícil ver, pero ese es positivo, el calcio es negativo. Voy a darles unos minutos para hacer este. Bueno, entonces aquí en la primera siempre vamos a calcular la potencial de la celda, la potencial de reducción cátodo menos ánodo. El cátodo es el sitio de reducción siempre. Entonces encontramos que es el cobre 2 que se reduce. Entonces esa es la potencial. Y vamos a restar la sustancia que se oxide, que será el estaño. Buscamos el estaño, aquí está. Notamos que es negativo. Entonces calculamos la potencial de la celda igual a 0,293 voltios. Para calcular la constante de equilibrio, utilizamos la ecuación de Nernst. En equilibrio no hay flujo de carga, entonces no hay potencial en la celda. Y en equilibrio Q es igual a K. La cociente de la reacción es igual a la constante de la reacción. Despejamos el K, la constante de equilibrio, y tenemos que convertir temperatura en Celsius a Kelvin para sustituir aquí los valores que tenemos. Notamos que aquí en la semireacción de cobre 2 que reduce a cobre 1, solo tenemos un electrón, pero el estaño necesita 2 electrones, entonces N es igual a 2 y K es igual a 8,17 por 10 a la 9. ¿Okay? Podemos notar cuando la potencial de la celda es positivo, ese corresponde a una reacción espontánea. Entonces es lógico que el valor de K es mayor que 1, porque favorece los productos. En el ejemplo 18.5, vamos a calcular el cambio de energía libre de Gibbs o energía libre en condiciones estándar para esta reacción. Entonces necesitamos la potencial de la celda. Siempre es potencial de reducción del cátodo menos el ánodo. Cátodo es el sitio de reducción. Notamos que es el calcio 2 que se reduce a calcio neutro. Entonces, esa es la potencial del cátodo y este, por lo tanto, es la potencial del ánodo porque es el oro que se oxide. Ese nos da potencial de la celda es negativa 4,37. Calculamos delta G, es el negativo NFE. Entonces, notamos aquí que tengo 2 electrones y 3 electrones, deben ser iguales. Entonces, todo este se multiplica por 3, el otro se multiplica por 2, dando N igual a 6. Aquí tenemos delta G es igual a menos 6 por número de Faraday, constante de Faraday por la
potencial de la celda estándar. Y este nos da 2,53 por 10 a la 3 kilojoules entre mol. ¿Preguntas aquí? Okay. Cuando estamos calculando K, la constante de equilibrio, la potencial de la celda en condiciones no estándares siempre va a ser 0. Entonces, esta sustitución siempre es lo que vamos a utilizar para calcular la constante de equilibrio. Otras preguntas en el chat. Ok. ¿Parece que estén bien? Listos. Así no tenemos este. Aquí tenemos otra práctica. De 6 a 3. ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí. Es el exponente. Este es 2 por 2.53 por 10 a la 6 joules entre mol. Entonces lo dividí entre 1000 para pasarlo a kilojoules entre mol. Bueno. ¿Otras preguntas? Listos. Ok. Podemos notar esta notación se llama un diagrama de celda. Tenemos aquí magnesio. Ese es el electrodo. Y el sulfato de magnesio aquí en la disolución con concentración 0,40 molar. Esta línea doble representa el puente salino o la diferencia entre una semicelda y la otra semicelda. En la otra semicelda tenemos el sulfato de níquel 2 a 0,60 molar y el electrodo es níquel. ¿Ok? En este siempre tenemos producto a reactivo, producto a reactivo. ¿Ok? De verdad voy a notar este. No, perdón, reactivo a producto, no sé por qué lo dijo al revés.
Bueno, porque ya lo tenía. Okay. Entonces tenemos a un lado el ánodo es el sitio de oxidación. El otro lado, el cátodo, es el sitio de reducción. Están separados por un puente salino. Y ahí estamos. Vamos a calcular el voltaje de la celda a 25 Celsius. Y vamos a predecir cómo cambia el voltaje de la celda cuando la concentración de magnesio 2 positivo disminuye por un factor de 4 y B, cuando la concentración de níquel 2 positivo disminuye por un factor de 3. Voy a darles unos minutos para pensar en este. Me avisa cuando han terminado. Esta reunión está siendo... Entonces, necesitamos traducir esta información en el voltaje de la celda y predecir el efecto de cambiar la concentración del magnesio, la sal de magnesio y la sal de níquel a este potencial. Entonces, esa es nuestra reacción química. Notamos que el níquel 2 se convierte en níquel. Este es una reducción. Entonces, es el níquel que se reduce en el cátodo cuando estamos tratando de calcular la potencial de la celda estándar. Entonces, vamos a usar R cátodo. Buscamos en el cuadro. Sería níquel, aquí, el negativo 0,220, menos la potencial para el magnesio. Buscamos este, negativo 2,370. Entonces, tenemos la potencial de la celda es 2,12 voltios. Muy bien. Ahora, para calcular la potencial no estándar, tenemos que sustituir la potencial estándar menos la constante de gases ideales con unidades en joules, la temperatura en Kelvin, entonces los 25 Celsius se convierte en 298 Kelvin, entre 2, porque tenemos el níquel más 2 electrones, el magnesio también utiliza 2 electrones, y aquí es la constante de Faraday, por el logaritmo natural del cociente de la reacción. El cociente de la reacción sería la concentración del magnesio, que es un producto, sobre la concentración de níquel, que es un reactivo. Entonces, tenemos el como 40 menos como 60. Ese nos da la potencial no estándar igual a 2,13 voltios o voltios. A ver si hay una pregunta de este. Y ahorita vamos a ver la respuesta A y B, qué pasa cuando cambiamos el factor de las concentraciones. Dígame su pregunta de lo que hemos visto hasta este punto. Ah, ok, entonces su pregunta es, ¿cuál es la respuesta A y B? Sí, ya vamos a resolverlo. Solo para verificar que todos están bien con el cálculo de la potencial de la celda estándar y la potencial de la celda no estándar con las concentraciones iniciales o las concentraciones dado aquí. Entonces, para calcular para A, bueno, eso es lo que habíamos hecho. Para A, simplemente vamos a disminuir la concentración de magnesio por un factor de 4. Entonces, la magnesio era 0,40, ahora es 0,10. Es un cuarto de la concentración inicial. Ponemos esto en la calculadora y nos da potencial de la celda 2,14. Entonces, cuando tenemos aquí menos producto, la potencial aumenta. ¿Ok? Ok, si hay menos producto, el principio de Le Chatelier indica que el equilibrio debe desplazarse hacia el producto. Entonces,
tenemos mayor potencial. Esta celda va a formar más producto. En la B, vamos a disminuir el reactivo por un factor de 3. Entonces 0,60 se convierte en 0,20. Todo lo demás se mantiene igual. Y ese nos da la potencial de 2,11. Entonces, menos reactivo, menor potencial de la celda. Y ese tiene sentido. ¿Por qué? En el principio de Le Chatelier, si quitamos reactivo, el equilibrio va para reformar más reactivo, entonces va hacia los reactivos. Entonces la potencial va a disminuir. ¿Ok? Entonces, menos producto, mayor potencial de la celda. Menos reactivo, menor potencial de la celda. ¿Está bien? Lo que hemos visto en la parte A es que cuando hay menos producto, este corresponde a mayor potencial de la celda o FEM. Y este tiene sentido cuando consideramos el principio de Le Chatelier. Entonces vamos a formar más producto. El cambio siempre es el opuesto de la perturbación. Y en el caso de B, hemos visto que menos reactivo es igual a menor FEM, o fuerza electromotriz, potencial de la celda, voltaje de la celda, cualquiera. ¿Okay? Entonces, si consideramos el principio de Le Chatelier, notamos que la perturbación es quitar reactivo. Entonces el cambio es formar reactivo. Y cuando el reactivo está favorecido, la potencial es negativo o la potencial es menor. ¿Ok? ¿Así está bien? Ok, vamos a tomar un descanso
por... Perdón, aquí tenemos otra pregunta en el chat. Para pasar el número A, el 0,40 a 0,10, cuando dice disminuye por un factor de 4, es dividir entre 4. Entonces 0,40 entre 4 nos da 0,10. En la B dice disminuye por un factor de 3. Entonces la concentración original 0,60 entre 3 me da 0,20. Gracias por la pregunta.